Irene Chiquiarbauer es periodista, escritora y socióloga. Ha publicado ensayos literarios sobre San Juan de la Cruz, Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Juan L. Ortiz y Virginia Woolf. En el ensayo personal realiza una antología de los testimonios de Victorio Campo, a las cuales, sumo, realiza una introducción francamente apasionante. Acá tengo el libro, aquí está, el ensayo personal, una coedición entre Mar Dulce y Sur, realmente fundamental para pensar y repensar a Victorio Campo. Bienvenida, Irene, muchas gracias. Gracias a vos, Maxi. Un placer. Bueno, aquí estamos ante la posibilidad para mucha gente de entrar finalmente, ¿no? A conocer este personaje que hoy te acompaña también en el vestuario, me encanta, que fue Victorio Campo, que fue una mujer que muchas cosas podemos decir de ella, pero quiero empezar por el título, ¿no? La decisión de ella en los testimonios, en su autobiografía, en demás textos de incluso su revista y su editorial, ¿era hacer un ensayo como una obra total? ¿Estaba pensado así? Tal vez no. Ella comienza a hacer periodismo, acá como dice la remera Victoria, bien al sur, hace periodismo y luego en la década del 30, cuando funda la revista Sur y luego la editorial Sur, tiene otra posibilidad de publicación, porque pensamos que era una mujer autodidacta, sin educación formal, no era tan sencillo que nadie se mataba por publicarla, ¿no? Y en ese momento tiene otro alcance al convertirse en directora de una revista, en mecenas. Claro. Y en 1934 ella conoce a Virginia Woolf. Y la conoce, la venía leyendo desde 1929, y yo lo que digo en esta introducción del libro es que realmente se produce un punto de inflexión, porque al leer Un cuarto propio de Virginia Woolf, Victorio Campo cambia totalmente, y cambia hasta su manera de escribir. Mira, antes de leer a Woolf, decía en un momento escribir a través del jirón de la barba patriarcal. Y luego de leer Un cuarto propio, es como que recibe lo que necesitaba, ese ensayo feminista famoso de Virginia Woolf, y comienza a decir que quiere escribir como una mujer. Claro. Entonces, que es lo que sostiene como la primer feminista que debían ser. Miren qué lindas estas imágenes. Hermosas imágenes. Apreciémoslas. Y bueno, y lo que vos me preguntabas de los testimonios, entonces Victoria la conoce a Virginia y Virginia le dice: usted, qué bueno que escribe crítica literaria y no ficción. Y estoy convencida de que es una crítica aguda y no oxidada como de una podadora vieja, algo así. ¿Y por qué no escribe un libro completo dedicado a la crítica literaria? Y al año siguiente, casualmente, Victoria reúne muchos de los escritos que tenía hasta entonces y publica el primer tomo de testimonios. Claro, ahí está, y ahí empieza, ¿no? Eso que sería, para quienes no la leían, la primera mujer en fumar en público, en manejar, en usar jeans o pantalones. Y para quienes sí conocían su obra, no solamente la mecenas, no solamente la responsable de que a través de Editorial Sur existiera la posibilidad de que Gabriel García Márquez escribiera 100 años de soledad, porque fue habiendo leído El Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Él lo cuenta, y publicado por Sur. Digo, todo ese puente, toda esa arqueología de una obra, vida, gestión, si querés, que se da a partir de esto que vos contás, ¿no? De este encuentro fundacional, y que también ella lo hace, digamos, marcando un punto de partida también para las mujeres en toda la región sudamericana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, García Márquez, a quien nombrás, decía preferir también Virginia Woolf a Joyce. O sea, eso era muy disruptivo en ese momento. ¿Cómo van a decir algo así? O Cortázar, por ejemplo, Cortázar hace una reseña de un tomo de testimonios de Victorio Campo, que pero de un nivel de elogio que ya llama la atención. Pero así como sucedía eso, sobre todo entre la década del 30 y la década del 50, luego no se le da el lugar tal vez que merecía, y que este libro viene a saldar por eso, yo creo, una deuda. Claro. Porque en la primera parte, bueno, me ocupo de la vida, de la obra,
de encontrar algunas cosas que no se han visto hasta el momento. Después, si querés, te cuento alguna de ellas. Sí. Y luego hay 400 páginas que son de Victoria. Exacto. Y que no se publican hace décadas. No, de hecho, la imagen que está justo atrás de Irene, que es la casa Villa Ocampo, ¿no? En Bécar, que es un lugar fundamental donde estuvo Stravinsky, García Lorca, se conocieron Borges y Bioy, etcétera, y valga ese plano, ¿no? Esa casa que construyó el padre Manuel Ocampo. En esa casa pasaron un montón de cosas que fueron fundamentales, digo, para la cultura en nuestro idioma y en otros idiomas, y también donde ella en definitiva empieza a confeccionar un quiebre, ¿no? Un antes y un después en una decisión, ¿no? Hasta política y feminista, de poner su dinero, su tiempo y armar, ¿no? Armar la Fundación Sur, armar la editorial, la revista fundamentalmente, ¿no? Y todo lo que pudieron beber, ¿no? de ese espacio, crecer, darse a conocer en un antes y un después, ¿no? Que fue lo que ella decidió, porque su obra en definitiva es todo eso. Si vos pensás que antes del 30, antes de la fundación de la revista primero y luego de la editorial Sur, acá se decía, y venía a hablar Ortega y Gasset y la misma Victoria, y todos hablaban de un vacío de la expresión, de un desierto de la expresión, un supuesto desierto de la expresión literaria en nuestro campo cultural. Años después, Victoria, con este descubrimiento de Borges, este facilitarle a Borges, gracias a amigos de Victoria, llegar a ser reconocido en Europa, claro, ya nunca más va a hablar del vacío de la expresión, del desierto de expresión, por ejemplo. Entonces es muy importante lo que hizo, y generaciones de escritores se formaron con lo que Victoria Ocampo hizo traducir, por ejemplo, y publicar en Sur. Vargas Llosa, Cortázar, para hablar de los referentes más importantes del boom. Fueron lectores de los libros que hacía traducir y publicar Victoria Ocampo al castellano. Por ejemplo, pensá que en esa época en España estaba Franco, entonces había censura en la publicación. Y la traducción y la publicación de Virginia Woolf es por primera vez en lengua española. Exacto. Y ella fue obviamente un personaje además muy, muy rebelde, porque quería ser actriz. De hecho, vos lo retomás en tu ensayo, quería ser actriz, primera actriz, eso era imposible, sobre todo para su clase social, bueno, para todas en esa época igualmente. Y ella, bueno, decide ir por otro camino, ¿no? El camino de la escritura. Pero este personaje, ¿no? Que uno obviamente siempre que lo piensa muy rodeado, ¿no? Al personaje de Victoria Ocampo, por su hermana Silvina, una gran escritora, por Borges, por Bioy, digo, por una especie de séquito, pero al mismo tiempo cuando uno piensa en ella también piensa en una mujer muy solitaria, ¿no? Muy de dedicarse a construir su ensayo con una mirada crítica sin concesiones, ¿no? Sí, es que Victoria se casa muy joven, 1912, porque el padre, luego de que ella vea a un muchacho 2 o 3 veces, le dice, bueno, ¿esto cómo va a seguir? Claro. Y ella estaban en luto porque había fallecido una hermanita, entonces decide casarse abruptamente, y ya en la luna de miel descubre que no está enamorada, y casualmente se enamora de un primo de su marido. Cuando ya vuelven Julián Martínez. Cuando vuelven a Buenos Aires, ese matrimonio se quiebra, pero por el que dirán, siguen viviendo en la misma casa. Entonces, Victoria, Julián sí la apoya mucho para escribir, conoce a Tagore, empieza a conocer gente a la que ella quiere publicar. Y en el 30 todo eso lo puede hacer, ya ha muerto el padre, ya se siente más libre, se separa finalmente del marido, y ahí comienza toda esta mujer que por un lado era solitaria, porque había tenido que ocultar muchas cosas de su vida por la época, y por otro lado se rodeaba de grandes personalidades. Claro, sí, indudablemente, y además Julián Martínez la deja porque consideraba que él podía ser un estorbo para la obra de ella. Esto también lo quiero subrayar, ¿o es mito esto? No, en realidad ellos ya con los años, estuvieron 14 años juntos, comienza a hacer una relación distinta, sobre todo para Victoria, que está más libre, y entonces, siempre lo querrá a Julián Martínez, pero dejan de ser pareja, ¿no? Exacto. Sí. Y además, una mujer no solamente concentrada en la literatura, también esto quiero marcarlo, ¿no? Porque
cuando muchos otros no valoraban, por ejemplo, la consagración de la primavera, ¿no? Y que fue abucheada, recordemos, en su estreno en París. Ella fue una de las primeras en valorar eso. Estaba fascinada. Claro. Y fue tan amiga de Stravinsky que Stravinsky quería que ella recite el Perséfone Claro. aquí. Y lo hizo, ¿no? En el Y lo Colón. hizo. Y en el Colón no querían que sea Victoria. Mm. O sea, ella tenía que luchar contra todos, contra propios y ajenos. Claro. Y tal vez alguien como Stravinsky la apoyaba y decía, no, si no es ella, no lo hacemos. Claro, impresionante. Y también un vínculo de todo el movimiento sur con un montón de aspectos de, como decíamos, de otras artes, ¿no? Por ejemplo, publicar una crítica de Borges al Ciudadano de Orson Welles, donde no le gustaba nada. Digo, también había una libertad me parece que la base era la crítica, ¿no? La mirada crítica, no solamente el género de la crítica. Y la libertad. Y después esa diferencia, por ejemplo, generacional que hay entre Victoria, que es la hermana mayor, y Silvina, que es la menor. Claro. Hay una crítica muy interesante que está publicada en este libro de Victoria Ocampo, del primer libro de Silvina, donde en algún momento le dice, bueno, está muy bien, pero falta esto y lo otro. Y se ha visto esa crítica como, ¿por qué Victoria trata así a Silvina? Y lo que yo pienso es que tengo una hermana 11 años menor, sí, también, sí, es que si vos le decís a tu hermana, está todo bien, ¿qué van a decir? Mira, es la hermana. Claro. En cambio, si vos le decís, está todo bien, pero mirá, seguí por este lado y por otro lado, la ayudás. Exacto. Entonces, y así ¿qué era pasó? ella, digo. Victoria quedó como después como vivió muchos años más, porque esa Victoria joven que tenés algunas fotos, la que usa el traje de baño, la que está ahí con ese sombrero tan hermoso, esta con los aros que impactaron a Virginia Woolf, estos aros impactaron muchísimo a Virginia Woolf cuando la describe a Victoria Ocampo en un escrito con esos aros. Después se convierte en esta Victoria grande, en la señora que está allá con los anteojos blancos, y en esa señora que capaz sí es más mandona, es más... ¿Pero por qué? También hay que comprender que a veces las mujeres, cuando llegan a un lugar de autoridad, es tanto lo que les ha costado que el carácter y esa forma de tratar de imponerse cuando no te dan demasiado tu lugar, bueno, es muy difícil sostenerlo, además. Pero bueno, esto es una primera charla para un libro que la verdad que uno disfruta mucho y todos los que admiramos y nos apasiona la figura de Victoria Ocampo, celebramos que exista este tipo de libro, porque es necesario y a veces o por una mirada equivocadamente de cuestiones ideológicas o de género, a Victoria no se le da el gran lugar que tiene y que se ha merecido en la historia. Irene, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer enorme.